Y bien, hablando acerca de agnizo, de la purificación del corazón, tenemos este mismo verbo en el Antiguo Testamento. Si lo vemos en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento encontramos varios textos donde se habla acerca de la purificación del corazón. Solo que en la versión 60 encontramos, en lugar de purificación, encontramos santificación, en Números capítulo 11, versículo 18, y en 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 17. El mismo término agnizo, que se emplea para purificación, lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Y acá tenemos un número de versos que ustedes lo pueden estudiar en casa, pero nosotros vamos a estudiar alguno de ellos para que nosotros podamos tener una comprensión un poco más completa acerca de la purificación. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 3, por ejemplo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Muy bien. ¿Qué dice al comienzo? Dice, está mostrando el amor del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Claro que para ser llamados hijos de Dios, primero tenemos que ser hechos hijos de Dios, tal como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿no? Que aquellos que le recibieron a Cristo fueron hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hechos hijos de Dios, entonces somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Y esto qué significa? ¿A qué conocimiento se refiere? Está diciendo en realidad que el mundo no le conoce a Él. ¿A quién Él? A Cristo. El mundo no conoce a Cristo. Si miramos en su contexto, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, esto dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, cuando en 1 Juan 3.1 dice que el mundo no conoce a Cristo, está diciendo prácticamente que el mundo no guarda sus mandamientos tampoco, puesto de que si no tiene a Cristo tampoco va a guardar sus mandamientos, ya que aquel que tiene a Cristo solamente los mandamientos están en él. Pero los hijos de Dios sí conocen a Cristo. Además de eso, el mundo no conoce a los hijos de Dios porque tienen caminos diferentes. Mientras que el mundo sigue según sus deseos, pues los hijos de Dios siguen el camino de Cristo. Es decir, que ellos están avanzando en la purificación, como lo vamos a ver más adelante. En el versículo 2 dice, de 1 de Juan capítulo 3, siguiendo esta lectura, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así que si lo miramos en una regla, como una regla en escala, donde cuán semejante vamos a ser hechos a la forma del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, cuán semejante vamos a ser a Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo venga por segunda vez, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, eso significa la esperanza de ser como Él es en su naturaleza, en su carácter, se purifica a sí mismo como Él es puro. Y aquí se dan cuenta de que todo apunta hacia la purificación en carácter, cual es en Cristo Jesús. O sea, todo apunta hacia la pureza de Cristo. Y esa palabra que dice se purifica es una declinación de agnizo, en este caso agnisei, dice se están limpiando. Vamos a otro texto que se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 8 al 10, que ya lo hemos leído antes. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿A quién está dirigido este consejo cuando dice purificad vuestros corazones? A las personas de doble ánimo. ¿Y quién es una persona de doble ánimo? Bueno, según el contexto, Santiago capítulo 1, versículo 8, tal como está aquí en la fecha indicada, él dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Y si leemos en el contexto de Santiago capítulo 4, al comienzo está dirigido a las personas que son, digamos, adúlteras, es decir, que están con un pie en el camino de Dios y con otro pie en el mundo. Porque dice ahí mismo, ustedes claman, piden, pero para satisfacer hacia sus deseos mundanos, o almas adúlteras, dice, ¿no? No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, dice ahí, ¿no? Entonces esa purificación del corazón es un consejo para las personas que están en este adulterio espiritual, porque están practicando las costumbres mundanas aún, ¿no? Y luego da el remedio, es decir, después da la definición de cómo hacer esta purificación del corazón. Porque todo lo que sigue en adelante sigue siendo la amonestación para las personas de doble ánimo. Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.